el gobierno en todos los países que se ha dedicado a producir camisas, y hablamos de países socialistas, comunistas, donde toman el control de la producción de la ropa, lo hacen mal. Los gobiernos que hacen vivienda terminan haciéndolo mal. La iniciativa privada, por un tema de instintivo, de ganancias, de efectividad, es mucho más eficiente que el gobierno en ciertas cosas. También coincido que hay cosas rectoras que el Estado no puede soltar. Sí. Temas energéticos y muchos otros. Evidentemente el Estado tiene que tener el monopolio, seguridad, por obvias razones. Claro. Pero el Estado tiene que generar condiciones para que las empresas generen empleos. Y te voy a dar un dato. En Guanajuato empezamos a apostarle a atraer inversión extranjera y a generar empleos. Datos del Coneval. En 10 años, fíjate lo que bajamos la pobreza extrema. Llegamos a estar el 8.4% de la población era gente de pobreza extrema, el 8.4. 10 años después, Coneval nos dijo que pasamos al 4.2. La mitad. Redujimos la pobreza extrema en un 50%, como generando un empleo formal. Y te explico por qué se logra esto. ¿Cómo se mide la pobreza, para empezar? Sí. Se mide de manera multidimensional. De acuerdo con Coneval, hay 6 factores que hay que medir. Educación, salud, alimentación, acceso a la vivienda, servicios básicos de vivienda y seguridad social. Son los 6 carencias que mide Coneval. Combinado con un ingreso, te hace estar en pobreza extrema, moderada o fuera de la pobreza. Si tú tienes 3 o más carencias y tu ingreso es bajo, estás en pobreza extrema. Si tienes menos de 3 carencias y ingreso bajo, estás en pobreza moderada. Tú le das un empleo formal a la gente, a cualquiera, un empleo formal. De entrada, tienen que pagarte el mínimo. Y de hecho, eso ya te pone por encima de la línea de bienestar, es decir, un ingreso aceptable. 2, te van a dar Infonavit, que es acceso a la vivienda, seguridad social, es IMSS, tienes acceso a salud y a una pensión, seguridad social. Claro. Y entonces ya estás quitándole 3 carencias. Automáticamente la persona que esté en pobreza extrema, que consigue un empleo formal, ya salió de la pobreza extrema. Y más allá de los datos, porque también en este dato, particularmente la medición de pobreza, y lo hemos platicado con el mismo Coneval, híjole, es que estamos hablando de menos de 2,000 pesos al mes, ¿no? O sea, es un asunto, esta línea de bienestar que dices, oye, no, pues es que si estás arriba de los 2,000 pesos al mes, entonces ya no eres pobre. Pero Coneval no está diciendo que eso sea lo ideal, está reflejando una realidad, que es con lo que viven lamentablemente muchos mexicanos, y por eso lo pone como la línea de bienestar mínimo. No, a ver, tienes a la mitad realidad, viviendo en pobreza pero no laboral. Es que sea lo ideal, al contrario, tenemos que ir mejorando los sueldos. Pero entonces hay un tema, y aquí quiero entrar a un asunto un tanto escabroso. Entonces, ¿qué tanto está relacionado el tema pobreza con el tema seguridad, con lo que está pasando aquí en Guanajuato? Es que, a ver, déjame sacar mis otros datos. Saca los otros datos, ya aquí y voy a sacar los datos del gobierno federal. El acordeón en el teléfono. Porque muchas veces nos han dicho que Guanajuato es inseguro, ¿no? Es un tema que nos han... A ver, lo han dicho, y lo han dicho además de manera muy abierta. Aquí nadie está inventando nada. El mismo presidente de la República ha dicho que no todo es el dinero y que presumen de que tienen mucho dinero y tienen mucha productividad, pero que a final de cuentas tienen este tema de aquí violencia. Está esta tabla, lo voy a mostrar aquí en la cámara, se lo voy a enseñar a Luis para que vean. Aquí dice... Gobierno federal, o sea, es la tabla del gobierno federal de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato. ¿Cómo los pinta? Homicidios. Aparte, es del diciembre del 2018 a agosto del 2022. O sea, es todo lo que llevamos. Somos el 6º en homicidios. ¿Va? En secuestros, 30 de 32. Robo de vehículo, 20 de 32. Extorsión, 22 de 32. Trata de personas, 31 de 32. ¿Cuál es el más grave? Por ejemplo, ese creo que es el 2. El más grave es este. Narcomenudeo, pero te explico por qué es bueno. Narcomenudeo, Porque, ¿cómo se mide el narcomenudeo? ¿Cómo se mide? Con base a dosis aseguradas. Si tú quitas tú decomisas. Si tú decomisas droga de la calle... O sea, si no decomiso nada y toda la droga está en la calle, quedó en 32. Así es. Entonces, es el único que tiene que estar en los primeros lugares. Es como las pruebas COVID. Si no haces pruebas COVID, no tienes enfermos COVID. Hay que hacer pruebas. Y a alguien se le ocurrió eso y no fue tan mala idea para las estadísticas que estuvieron vendiendo, ¿no? Entonces, nosotros, en el narcomenudeo, es positivo. Fíjate, o sea, feminicidios, 30 de 32... O sea, violencia, mira, robo en transporte, 32 de 32. Estos son datos del gobierno federal. ¿Tú negarías entonces, gobernador, que hay una crisis de seguridad en el Estado? En el país, hay una crisis de seguridad en el país, no solo en el Estado. Y Guanajuato está viviendo una violencia de los grupos criminales que nos afecta mucho en el tema de homicidios. Sí hay, claro que hay bronca. Claro. Sí tenemos una bronca. También hay bronca que nosotros hemos puesto una estrategia que está funcionando.
Tenemos en 2 años logramos reducir 1,000 homicidios menos. Tenemos una reducción de 1,000 homicidios menos. Esto es un 40% menos de homicidios en un lapso de 2 años. Okay. Y claro que hay un problema, pero no podemos nosotros negar los avances que hay en temas de seguridad. Y una cosa es tener un estado donde hay una pugna entre cárteles rivales y otras cosas que nuestros ciudadanos no puedan vivir en paz y tranquilos. Hay estados que no tienen problemas de homicidios y que diario los asaltan en la combi, que diario los asaltan en el microbús, que diario los roban su casa. Guanajuato tiene buenas corporaciones de policía. Pero bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros llevamos ya casi 4,000 millones de dólares de atracción de inversiones extranjeras. Siguen ampliándose las plantas. Tú ves aquí la cantidad de extranjeros que vas a ver aquí, impresionante. O sea, aquí no tienes fuga de capitales. Si fuéramos un estado inseguro, no seguirían invirtiendo los extranjeros en nuestro estado, no seguirían viniendo el Festival de Globo, el WRC en sus 17 años continuos de estar claro, ahorita se viene todo, ¿no? Y ahorita lo platicamos, pero déjame cerrar también estos temas, porque, a ver, este asunto de seguridad acepta. Sí hay una crisis de seguridad, hay una crisis de seguridad en el país, tenemos un problema con el tema de impunidad, supongo también, el asunto de la falta de castigos. Habría que ver también ahí, creo que son interesantes, comparar los temas estatales de cómo se está haciendo la Procuración de Justicia a nivel estatal contra la que se hace a nivel interesante federal, ¿no? también. Las fiscalías, hay un dato del ENVIPE, que lo hace, tú sabes, el INEGI, respecto a las fiscalías más eficientes. Mira, la fiscalía más eficiente es la de Guanajuato. Con una ¿Quién está ahí segundo lugar? ¿Tienes primer lugar? Guanajuato. Está interesante, Baja California, Chiapas, Querétaro, Yucatán. O sea, ¿y esto qué mide? ¿Sentencias o qué? Es efectividad, sí. O sea, que te arresten y que sí vayas al bote. Efectividad 2020, sí, y que termine en sentencia. Oye, a ver, déjame paso a otro tema. Digo, hay muchísimo y te aprecio el tiempo y la generosidad aquí en este espacio. Gobernador, estamos platicando con el gobernador Diego Sinue. Escríbanos, por favor, 5571-131337. Quiero leer sus mensajes, 5571-131337. Hablemos rápidamente de política. Hoy amanecemos con una nueva iniciativa. El Congreso... El Senado ha votado por dejar a los militares en las calles hasta el 2028 y dicen, de hecho, frecuentemente que son ustedes, los gobernadores, los que quieren a los militares, que piden militares. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que el caso de Guanajuato nos hemos enfocado en señalar las cosas como son. Yo creo que tenemos un problema de estrategia de raíz muy, muy arraigado. Creer que las fuerzas federales o estatales van a resolver el problema de la inseguridad de nuestro país es un error. Hay 2 tipos de inseguridad. La violencia generada por la delincuencia organizada, que esa es la que se le ha encomendado a los militares, a las fuerzas estatales, y la violencia que viven, o la inseguridad que viven a diario los ciudadanos, ¿no? El joven que sale de la secundaria, que lo asaltan, el que se sube a la combi y lo asaltan, la persona que está abriendo su negocio y llegan y lo asaltan, etcétera. A la persona que lo extorsionan, al secuestrado, todo eso, son 2 tipos de violencia, ¿no? Aquí el problema es que estamos confundiendo las funciones de todos. Yo lo que siempre he sostenido, desde que llegué gobernador y lo sigo diciendo, el error que hemos cometido, no de este gobierno, de los anteriores también, es el debilitamiento de las policías municipales, que eso nos ha generado un mayor número de inseguridad para los ciudadanos, porque un militar no está entrenado, ni una guardia, ni un policía estatal inclusive, para hacer tareas de proximidad. Están entrenados para el combate. Entonces, es decir, estamos preparando gente para combatir un problema muy específico, que es el de los cárteles, pero estamos dejando de lado y olvidando el calvario que viven día a día los mexicanos.